Capítulo 6. La curación del niño interior y el niño maltratado. En los últimos tiempos se ha dirigido mucha atención al tema de la curación del niño interior. John Bradway, entre otros, ha ayudado a popularizar la técnica para conseguir que un paciente retroceda en el tiempo, en estado de relajación e hipnosis ligera, para descubrir al niño herido, confundido y vulnerable que llevaba en sí al crecer. Este concepto evolucionó a partir de las técnicas psicoanalíticas. En las asociaciones libres hechas durante la terapia tradicional suelen presentarse una intensa catarsis emocional de recuerdos infantiles traumáticos. Cuando los pacientes experimentan este proceso de recuerdo y liberación emocional, que los médicos llaman abreacción, pueden producirse cambios terapéuticos y mejorías clínicas. El análisis tradicional AT mejoró el concepto psicoanalítico de recobrar los recuerdos de la niñez reprimidos o olvidados. En Yo estoy bien, tú estás bien. El Dr. Eric Bernard, padre del AT, afirma que todo individuo fue alguna vez más joven de lo que es ahora y lleva en sí vestigios fijados de años anteriores que se activarán en determinadas circunstancias. Coloquialmente, cada uno lleva en sí a un niñito o una niñita. Cuando el dolor de la niñez no ha sido resuelto y emerge en el adulto, puede provocar toda una serie de síntomas incluidas culpa, vergüenza, depresión, falta de autoestima, conductas autodestructivas. Cuando una persona exhibe una conducta infantil tal como hacer mojines, coger un berrinche y reclamar una excesiva atención, es el niño interior el que se activa. Si estos mecanismos de activación no se traen a la conciencia, la conducta de mala adaptación que el paciente sufrió cuando era niño puede volverse contra sí mismo o contra otros. Los más vulnerables son los hijos del mismo paciente. Por ejemplo, con frecuencia sucede que el padre que maltrata sufrió a su vez malos tratos con el niño. Los terapeutas freudianos llaman a esto compulsión repetitiva. Freud la denomina regresión espontánea en la edad. Según la teoría AT, psicológicamente cada persona está integrada por tres partes: el niño, la criatura que cada uno lleva en sí; el adulto, la parte objetiva racional de esa persona en la actualidad; el padre, la interiorización de los pensamientos, sentimientos y actos de los padres o las figuras paternas. En la terapia de AT se lleva a cabo verdaderos diálogos entre el niño, el adulto y el padre. El paciente representa los distintos papeles. Una variación conocida como psicodrama agrega a uno o más papeles para conectar durante el proceso terapéutico los temores y vulnerabilidades infantiles que arrastramos desde la infancia. Por ejemplo, un taller ego, una persona que observa las palabras, las conductas y el lenguaje corporal. Puede hacer comentarios, en tantos otros representan los diversos papeles de niño, adulto y padre. Hay participantes múltiples que actúan simultáneamente y pueden cambiar de papeles, representan encuentros dramáticos y experimentan la intensa liberación emocional que se produce cuando se atraen a la conciencia dolores recuerdos infantiles. Bradshaw combinó los conceptos de AT con la teoría del desarrollo de la personalidad de Erik Erikson. De esta manera, puede señalar los problemas y adaptar su terapia a determinadas etapas infantiles, en especial, lo que relaciona todas estas técnicas, así como otros métodos que emplean el diálogo con nuestros niños. Es la memoria y la liberación emocional de recuerdos infantiles dolorosos. En las técnicas del niño interior,
que con frecuencia son efectivas y suelen aplicarse a adultos que han crecido en familias dificultosamente con maltratos y alcoholismo o drogadicción, se efectúa el contacto con los recuerdos de infancia mientras el paciente se encuentra en estado de relajación. A veces se utiliza la frase o palabra clave para enfocar la atención en ciertos aspectos de la niñez, de donde surgen los recuerdos más dolorosos. A veces los traumas están en todas partes, en el cotidianismo, maltrato negativo de los padres u otras personas significativas que van minando la personalidad. En las técnicas del niño interior, que con frecuencia son efectivas y suelen aplicarse a adultos que han crecido en familias disfuncionales con maltratos y alcoholismo o drogadicción, se efectúa el contacto con los recuerdos de la infancia mientras el paciente se encuentra en estado de relajación. A veces se utilizan frases o palabras clave para enfocar la atención en ciertos aspectos de la niñez, de donde surgen los recuerdos más dolorosos. A veces los traumas están en todas partes, en el cotidiano maltrato negativo de los padres u otras personas significativas que van minando la personalidad. Desaprender esa programación negativa es parte vital de la terapia. Por ejemplo, en estado de relajación, se envía al adulto en busca del niño que ha llevado en una psiquis todos esos años. Se recuerda y visualiza la casa de la infancia, sus cuartos, la familia y por fin el niñito. El adulto, con una más amplia perspectiva y comprensión alcanzadas en la madurez, habla con el niño, razona con él, lo abraza, promete protegerlo y lo saca del ambiente traumático para traerlo al momento actual. En cierto sentido, el niño es rescatado. En teoría, a medida que amplía la perspectiva de lo que ocurrió con el niño, cambian las reacciones frente a los traumas de la infancia. Eso se llama reescribir. Es como si reescribieras el guión de la vida, alterando la obra. Es de esperar que el niño interior comprenda ahora que no fue responsable de la conducta disfuncional de los padres y puedan ahora perdonarlos y por lo menos comprender los motivos por los que ellos actuaban de manera tan irracional. El adulto se convierte en el padre amoroso de su propio niño interior. Claro que la realidad de los hechos pasados no han cambiado en absoluto. El único cambio se produce en las reacciones interiorizadas del adulto respecto a esos hechos. Puede desprenderse del dolor, liberarse del sufrimiento, curar las heridas de la infancia. La técnica puede ser muy eficaz, puede ser el primer paso hacia una cura. Pero a veces no bastan siquiera estas emotivas y conmovedoras reacciones de la infancia. A veces hay más de una niñez involucrada. A veces las raíces del dolor están aún más atrás. Linda es una atractiva abogada de 35 años, proveniente de una pequeña población de Pensilvania. Se divorció de su esposo porque la maltrataba psicológicamente. Linda vino a mi consultorio bien vestida, con un traje de color azul marino y una blusa de cuello abierto. No usaba más joyas que un anillo con un gran diamante. Se le veía serena y contenida. Proyectaba sin esfuerzo la imagen de una profesional de éxito. Mientras se desarrollaba nuestra primera sesión y Linda relataba su historia, me sorprendió la violenta que había sido su niñez, todo lo que escondía esa aparente frialdad exterior. Linda no recordaba nada de su vida antes de cumplir los 8 años.
Ni siquiera retenía la imagen de sus padres cuando ella era niña, pero sí recordaba que el padre solía pegarle con los puños, con cinturones, perchas para ropa y talas de madera. Siendo pequeña, le echaba rapapolvos con frecuencia, tratándola de ramera, basura y perra. La madre le había dicho que las palizas comenzaron a edad muy temprana. A veces ella también participaba, golpeando a la hija y arañándola. Además, Linda había sufrido repetidos abusos sexuales por parte de un tío, con el conocimiento de sus padres. Sentí náuseas cuando comencé a comprender hasta qué punto había sido maltratada esa criatura. Incluso de niña, Linda era tan responsable que había asumido el papel de madre sustituta ante sus hermanos menores, tratando de protegerlos para que no se les tratara de igual modo. Como resultado, había sufrido la peor parte de los maltratos paternos. Varias veces había llegado a llamar al Departamento de Bienestar Infantil a fin de que el Estado interviniera protegiendo a los niños menores, sin resultado alguno. Los padres negaron todas las acusaciones. Cuando se retiró la asistente social que investigaba, el padre castigó a Linda hasta dejarla casi inconsciente. En los años de adolescencia, Linda enfermó de asma. También sufría un miedo crónico y grave a sofocarse. No toleraba ponerse nada alrededor del cuello, ni joyas, ni bufandas, ni siquiera un jersey. Desformaba los cuellos de la ropa a fuerzas de estirarlos. Nunca podía abrocharse el primer botón de las blusas. Linda había tratado varias veces de escapar, pero no tenía a dónde ir. Por fin abandonó el hogar para estudiar en la universidad. Se casó a edad temprana para no tener que volver jamás a su casa. Durante esa primera sesión comencé a tratar de desenredar la madeja de las torturas historias de Linda, pero ella no recordaba nada anterior al cuarto oscuro de la escuela. No era sorprendente. Una pérdida de memoria puede ser misericordiosa, sobre todo con un pasado tan violento y ofensivo. Pero Linda era infeliz, tenía miedo y una mirada de síntomas tales como pesadillas recurrentes, fobias y súbitos ataques de pánico. Además de un abrumador miedo a asfixiarse y de que alguien o algo le tocara el cuello. Comprendí que debíamos investigar su pasado. Le di una cinta grabada para que se llevara a casa. En una cara tiene una meditación relajante, en la otra un ejercicio de regresión, con mi voz como guía en ambas. Le dije a Linda que podía escuchar a voluntad cualquiera de los dos lados o ambos, y que me llamara si le causaba demasiada ansiedad o emociones negativas. Ya en su casa, escuchó diariamente las dos caras de la grabación. La relajaba mucho, en realidad. Cada vez que la escuchaba se quedaba dormida. Sin embargo, sus síntomas y miedos paralizantes persistían sin cambio. Linda acudió a la segunda sesión, deseosa de probar la hipnosis. Llegó pronto a un nivel de trance moderadamente profundo. La conduje de regreso a su niñez. Entonces pudo recordar más detalles del cuarto oscuro, así como su aula y su bondadosa maestra. Por fin podía ver la cara de su padre tal como era cuando ella tenía 8 años. Comenzó a sosollar. Trabajé con el niño interior, indicándole a Linda que enviara a su yo adulto a abrazar, a consolar y rescatar a la vulnerable criatura de 8 años. Ella tenía miedo, pero también sentía alivio y gratitud. Se sintió reconfortada. Trató de comprender y perdonar a su padre.
Luego, empleé la técnica que había experimentado anteriormente para ayudarla a desprenderse de sus miedos, a ver las cosas con la perspectiva de un adulto. Utilicé los métodos de John Bradshaw y otros médicos que han trabajado con el vulnerable y asustado niño interior. Conversamos, razonamos, sentimos y proyectamos luz y amor. Hubo revisiones, llantos, análisis y síntesis. Reescribimos el guión de su vida. La purificación de su niñez duró 90 minutos. Cuando por fin emergió del estado hipnótico, Linda se sentía algo mejor. Volvió a cantar, algo que le gustaba y no podía hacer desde la infancia, época en que cantaba en el coro de la iglesia. Su memoria había mejorado un poco, se sentía menos nerviosa y de mejor humor, pero su vida aún estaba llena de miedos. Continuaba mostrando terror a la sofocación y todavía no toleraba sentir nada cerca del cuello. Su asma persistía. Teníamos que continuar trabajando. En la tercera sesión utilicé una rápida técnica de inducción que produce un profundo nivel de hipnosis en 30 segundos. Linda empezó inmediatamente a sosollar y comenzó a arquear el cuello. Alguien me tira el pelo y me echa la cabeza hacia atrás. Gritó: «Van a guillotarme». Había ido directamente a una experiencia de muerte. Supuse que Linda estaba en Francia, pero ella me corrigió. Se encontraba en Inglaterra. Esto me confundió, pues suponía que la guillotina se había utilizado solo en Francia. Esa noche investigué la cuestión y descubrí que, por un breve periodo, también se usó en Inglaterra, Escocia y varios otros países europeos. Desde su estado de trance, Linda vio cómo la decapitaban. Me dijo que en esa vida tenía una hija de 5 años que se encontraba también entre la muchedumbre. Observando, después de la decapitación, pusieron la cabeza en un saco de lona y la arrojaron al río cercano. Pasamos varias veces por la escena de muerte y en cada oportunidad disminuía la emoción hasta que pudo decirme tranquilamente todo lo que había ocurrido. Le partía el corazón tener que abandonar a su hijita. Pasaron algunos instantes, vi que parpadeaba ligeramente y movió los ojos cerrados, como si estuviera buscando algo con la vista. De pronto sosolló otra vez, agitando la cabeza. «Es él, es mi padre». Comprendí que se refería a su padre en la vida actual, dato que ella me confirmó acababa la regresión. Era mi esposo. Él hizo que me ejecutaran para poder estar con otra mujer. Me hizo matar. Ahora Linda comprendía por qué, según le había dicho su madre, pareció odiar al padre desde que nació. Cada vez que él la alzaba en brazos, la pequeña lloraba y gritaba hasta que la dejaba. Ahora eso tenía sentido. Linda recordó otras 2 vidas pasadas durante esa sesión. Varios siglos antes había sido una mujer italiana, felizmente casada con su abuelo actual. Se vio vívidamente en la barca que tenía la pareja. Llevaba un vestido blanco y el pelo largo y oscuro. Ondeaban en las brisas. En esa vida había sido feliz y muy amada. Linda había muerto apaciblemente a edad avanzada. En su vida actual mantiene una relación muy cálida y amorosa con su abuelo. En un breve retorno a una tercera vida, se vio en una granja grande con un almiar y un molino de viento. Era anciana y tenía una familia numerosa. Pregunté a Linda qué necesitaba aprender de esa vida. A no odiar, me respondió de inmediato, desde la elevada perspectiva de su mente supraconsciente. Debo aprender a perdonar y a no odiar. La energía de su odio y de la violenta cólera de su padre
era lo que había vuelto a unirlos en esta vida, con desastrosas consecuencias. Pero ahora recordaba, ahora se podía iniciar la curación. Linda podía comprender por qué había rechazado inmediatamente a su padre y por qué él, explotando una nueva fuente de culpa, vergüenza y violencia, se había dedicado repetidas veces a maltratarla. Ahora ella podía comenzar a perdonar. Al terminar la regresión, pedí a Linda que abrochara el primer botón de la blusa. Lo hizo sin vacilar y sin rastros del nerviosismo o miedo. Estaba curada. La curación había requerido 3 sesiones. Sus síntomas no se han repetido, incluso el asma ha desaparecido casi por completo. La segunda sesión en la que trabajamos rescatando al niño interior fue importante y la ayudó, pero la regresión a la vida donde fue guillotinada resultó ser el factor crucial para su curación. En casos como el de Linda, el trabajo con el niño interior y la consiguiente catarsis actúan como una vía hacia la curación que se logra mejor y más efectivamente a través de la terapia de vidas pasadas. Los traumas experimentados en la niñez de la vida actual son a veces variaciones de traumas experimentados en otras vidas. Estas vidas anteriores pueden ser la verdadera fuente del dolor infantil. Experimentar de nuevo el origen del problema puede ayudar a curar al niño interior actual. Laura, una mujer de 25 años, encargada de una boutique, llegó a la consulta presentando algunos síntomas. Sufría de depresión intermitente y mostraba desde hacía tiempo unos trastornos al comer, por los cuales asistía regularmente a grupos de apoyo y terapia para bulímicos. Pero tal vez su síntoma más preocupante consistía en que no estaba segura de si en su infancia habían abusado sexualmente de ella o no. No tenía recuerdos claros, ni siquiera parciales, de semejantes experiencias. Se trataba más bien de una sensación o de una impresión que tiene a veces respecto a una persona mayor que la tocaba. Cuando escuché la historia introductoria de Laura, me contó que estaba distanciada de sus padres y mantenía con ellos una fría relación. Pasaban largos periodos en los que no les hablaba en absoluto. Cuando lo hacían, los 3 se sentían muy nerviosos e incómodos, hasta tal punto que a ella le parecía como si estuviera ahogándose. También descubrimos un detalle de su pasado, tal vez más importante. Cuando Laura trataba de recordar algo de su infancia, su mente se quedaba en blanco. No tenía recuerdo alguno de su infancia. Decidimos comenzar por ese síntoma, pero primero repasamos los recuerdos de vidas anteriores que Laura había tenido en uno de mis seminarios, algunos meses antes a que la decidieron a investigar más sobre los problemas de una terapia individual. Durante la regresión grupal, Laura se había visto en un niño francés de 13 años que llevaba arco y flechas. Unas flechas ajenas se clavó en el pecho y murió. Laura reconoció en su abuela de entonces a su madre actual. En otra vida había sido un ladronzuelo callejero de Londres y en una tercera se vio como una muchacha quinceañera en la España del siglo XVI. Al entrar en la vida española, la estaban atando sobre una pira para quemarla, por considerarla una bruja, ya que había curado a un niño de su aldea. Laura reconoció al juez que la había condenado a muerte. Era su padre actual. Esos recuerdos no la lastimaron. La idea de que podría ser eterna la hacía sentir muy libre y feliz. También sentía que había esperanza para sus problemas y su depresión se alivió un poco. Cuando Laura volvió a mi consultorio, fue de nuevo incapaz de obtener recuerdos de la niñez.
pero aún deseaba descubrir la raíz de sus problemas. Como en el seminario había tenido tanto éxito con la regresión de vidas pasadas, decidimos que era el camino más fácil para su terapia y que debíamos abordar otra vez sus problemas con la regresión. Nuevamente, Laura recordó haber muerto a edad temprana. En esa ocasión era un muchachito de 14 años en la Francia del siglo XV, miembro de una familia acomodada. Sus padres tenían un huerto de manzanas. Desgraciadamente, una epidemia fatal se propagó en la comunidad. El vehículo de transmisión fueron las manzanas de su familia. Sin embargo, sus padres no tenían la menor idea del peligro que representaba su fruta y no se lo podían culpar. Laura murió de esa epidemia, pero antes de reconocer que sus padres en esa vida eran sus padres en la actualidad. Mientras repasábamos esa vida después de la hipnosis, surgieron cuestiones de cólera, amor y perdón. Laura tenía que perdonar a sus padres de esa vida, porque no la habían envenenado deliberadamente. Necesitaba desprenderse de ese motivo de enojo. En una casa, Laura había utilizado mi cinta grabada para relajación y regresión, a fin de analizar las respuestas a lo que había ocurrido durante la infancia. Las respuestas intuitivas que obtenían eran con frecuencia de tipo espiritual, asegurándole que la experiencia se relacionaba con el aprendizaje del equilibrio, la moderación y la armonía. Al experimentar esas vidas desequilibradas y excesivas, se habían vuelto pacientes y afectuosas, y su mente intuitiva le decía que esas experiencias eran en realidad la base de la verdadera sabiduría. Después de esa regresión, fue como si hubiera desbloqueado algo. Comenzaron a aflorar los recuerdos infantiles de su vida actual y entonces se hizo patente el por qué se había bloqueado. Sus fugaces impresiones de que habían abusado sexualmente de ella eran acertadas. En realidad, Laura había sido maltratada sexualmente por su padre y su tío. Desde los 2 años ambos la habían sobado, tocado y obligado a realizar el sexo oral. Esos abusos duraron algunos años. Peor aún, Laura recordaba que su madre tenía conocimiento de esos abusos y no hacía nada por impedirlos. Esos recuerdos, sobre todo el de la complicidad de la madre, acentuaron por un breve periodo los síntomas y los problemas de Laura. Con el correr del tiempo, tuvo oportunidad de integrar esas experiencias y sensaciones en la terapia. Al hacerlo, comenzó a liberarse de la ira que le causaban esos recuerdos y sus trastornos en la alimentación empezaron a mejorar rápidamente. Laura pudo también observar con mayor perspectiva la conducta abusiva de su padre y de su tío. Pudo comprender que los maltratos recibidos de su padre se iniciaban mucho antes. Aunque en esa vida pasada no había abusado sexualmente de ella, la había hecho ejecutar. Por lo tanto, su padre podía tener en esta vida una percepción borrosa de los límites normales entre padres e hijos. Sus impulsos sexuales pueden haber sido más fuertes que si no hubiera existido vínculo previo entre los dos. Laura pudo también comprender que había vivido una serie de existencias en que las figuras paternas no fueron capaces de protegerlas de la muerte o de la pobreza. Esas vidas habían sido lecciones de amor, paciencia y sabiduría. El vínculo entre Laura y su padre en una vida pasada es típico de las relaciones turbulentas en la vida actual. Con frecuencia, si en una vida anterior el victimario actual ha puesto en peligro o dañado a la víctima, es más probable que el victimario en la vida presente transgreda los límites y tubes de incesto
Es como si ya hubiera debilitado los imprescindibles límites que preservan la seguridad y el bienestar entre ambos, que las fronteras ya hayan sido franqueadas. Esto parece dificultar más aún para ambos el evitar caer en una nueva variante del antiguo patrón de abuso, dolor y abandono. Esto no significa que las víctimas del maltrato los merezcan, los pidan o que estén destinadas a repetir ese modelo vida tras vida. Existe siempre el libre albedrío. Una situación tan inestable puede crear condiciones muy especiales para un crecimiento emotivo y espiritual intensivo. Se pueden superar las tensiones y aprender las lecciones. Es significativo que Laura no pueda recordar nada de su infancia hasta que se creó el contexto de vidas pasadas. Solo después de haber logrado esa perspectiva más amplia, pudieron aflorar los recuerdos de su dolorosa niñez actual. Solo entonces pudo reconfortar al niño interior. La catarsis se produjo, la curación podía empezar. Por comparación, no fue ninguna sorpresa que Laura dejara de comer en exceso. En la actualidad continúa adelgazando gradualmente y ya no cae en ataques de bulimia. Su depresión ha pasado. De vez en cuando se reúne con sus padres para tratar de recomponer sus relaciones. El nerviosismo que le provocaban esos reencuentros se había aliviado considerablemente tras muchos años de luchar contra sus síntomas y de tratar de comprenderlos mediante otras formas de terapia. Laura consiguió una curación rápida y duradera. La frecuencia de los abusos sexuales cometidos con niños en Estados Unidos es asombrosamente alta. Aproximadamente 1 de cada 3 niñas es víctima de abuso sexual en la niñez. Lo mismo ocurre con 1 de cada 5 varones. La terapia de vidas pasadas puede ser importante para el proceso de curación, pues que a muchos supervivientes adultos le proporcionan un medio rápido y seguro para resolver y aclarar las experiencias. Además, ofrece un marco emotivo y espiritual más amplio donde procesar e integrar los recuerdos y sentimientos que se liberan durante el proceso de curación. La terapia de vidas pasadas proporciona a las víctimas nuevos pretextos para abordar y controlar sus experiencias. En manos de un terapeuta preparado, la terapia de vidas pasadas aplicada a los casos de abuso sexual no es peligrosa. En la situación terapéutica, ninguna víctima debe sentir miedo a experimentar de nuevo dolorosos recuerdos reprimidos. Según mi experiencia con pacientes como Laura, al revivir recuerdos de este contexto, se produce una sensación liberadora. La terapia permite a la víctima consolar al niño interior de esta vida, con lo cual mejoran muchos aspectos de su vida adulta, sobre todo las relaciones. Un recuerdo bloqueado de abuso sexual representa un enorme desafío para nuestra capacidad de hallar satisfacción e intimidad en las relaciones adultas. Los supervivientes adultos tienden a protegerse de una posible repetición del dolor sepultado. Esta tendencia es otra manifestación de la dinámica que impulsa a ciertas mujeres a protegerse simbólicamente del dolor de origen sexual aumentado de peso para disimular el atractivo físico. En el capítulo siguiente analizaremos este aspecto más extensamente. El Dr. John Breer, investigador del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California del Sur, dijo que una de las revelaciones más dolorosas que ha escuchado una y otra vez de las víctimas adultas de abusos sexuales infantiles es saber que papá me hizo daño en provecho propio.
Papá estaba dispuesto a sacrificar mis necesidades para satisfacer las suyas. El Dr. Beer ha observado también que una víctima de maltratos sexuales infantiles pierde la noción de que se puede confiar en la persona cálida y afectuosa que nos cuida, en una sensación que con frecuencia no se recupera jamás. En cambio, esa realidad es reemplazada por otra en la que el niño sabe que una persona aparentemente buena es muy capaz de ser mala. Se acaba completamente con el sentimiento de confianza. El doctor David L. Corwin, profesor de psiquiatría de la Universidad de Washington, ha observado que con frecuencia el abuso sexual infantil por parte del padre origina una profunda sensación de pérdida y de autoestima gravemente dañada. El resultado es que esas actitudes y afectos socavan la capacidad de hacerse valer y proteger, de sentir que se tiene derecho como persona a esperar y exigir que se lo trate con respeto, cariño y decoro. Las mujeres empiezan a pensar que son malas para preservar la imagen de un padre idealizado. En estos casos, la terapia puede ayudar a la víctima de abuso infantil a desprenderse los conceptos negativos de sí misma y convertirse en una superviviente en toda la extensión de la palabra. No es preciso que el abuso se produzca en la vida actual o en la niñez para influir sobre las relaciones de la vida actual. Emily, de 43 años, vino al despacho afectada porque ella describía como temores reales. Sufría ataques de ansiedad y pánico, miedo al abandono y a la pérdida y aversión al sexo, sobre todo a la eyaculación. Como resultado, mantenía con su esposo una relación muy problemática. Sentía miedo de ese hombre con quien había compartido buena parte de su vida. No es necesario decir que de estos sentimientos nacían muchos de los conflictos conyugales. Emily había perdido recientemente a su hijo adolescente en un accidente de tráfico y aún se sentía profundamente apenada. También era miembro de Alcohólicos Anónimos con un resultado positivo sin recaídas. En la terapia de vidas pasadas, Emily volvió a una vida en la que era una mujer morena de vestido rojo que bailaba en una fiesta como en un sueño con un joven. Ese joven era su hijo muerto. En el segundo recuerdo clave de esa sesión, Emily descubrió que había sido una joven madre sin recursos en el tiempo del rey Herodes. El gobernante acababa de ordenar la muerte de todos los niños menores de 2 años y Emily había accidentalmente a su propio hijo, en el intento de acallar su llanto para que no lo descubrieran los soldados del rey. En la Edad Media, Emily compartió otra vida con su hijo perdido. En esa oportunidad eran hermanos y ambos mantenían una relación muy estrecha. El hermano murió de una estocada mientras combatía a caballo. Tanto ella como el padre quedaron desolados por la muerte del muchacho. El padre nunca se recobró de la pérdida y Emily se casó con un hombre rico para huir de su padre y escapar de esa tristeza compartida. El esposo la obligó a tener relaciones sexuales rudas, groseras y desagradables, sin tener en cuenta su placer ni su bienestar. Fruto de esa relación física que a Emily la aterrorizaba, nacieron 3 hijos. En una sesión siguiente, Emily recordó haber sido una gitana francesa y campesina a mediados del siglo IX. Tenía varios hijos que dependían de ella y tuvo que recurrir a la prostitución para alimentarlos. Se le despreciaba por su oficio y aunque a algunos de los hombres les gustaba, otros la sometían a violentos abusos.
En un incidente muy desagradable, algunos de ellos llegaron a escupirle durante el abusivo y desagradante acto sexual. Al envejecer, como sus hijos ya no dependían de ella para sobrevivir, Emily cedió al alcohol y acabó suicidándose. Al terminar esa segunda sesión, pudo establecer varias relaciones entre esas vidas y sus problemas presentes. Al comprender que había vivido muchas veces con su hijo, pudo resolver la profunda aflicción por su muerte. Un aspecto muy intenso de su vida era su amor por los niños. Emily trabajaba como voluntaria en la sala pediátrica de un hospital. Otro tema importante en su vida era el abuso sexual y la crueldad. Emily logró comprender el origen pasado de su actual aversión al contacto sexual. Pudo ver que en esa constelación particular de vidas, el sexo había sido excelentemente un vehículo de degradación y dolor. También vinculó su adversión para la eyaculación a los humillantes escupitajos que habían soportado en la Francia del siglo IX. Entonces pudo desprenderse de algunos miedos sexuales. Comprendió que el miedo era una protección contra el dolor que no tenía por qué tolerar en esta vida, que ese sufrimiento pertenecía al pasado. Con el entendimiento sobrevino al comienzo de la curación. Emily llevaba varios años siguiendo un psicoanálisis tradicional, pero sus sistemas no mejoraban. Eso no era culpa de su analista, antes bien se debía a la envergadura del material involucrado. El origen de sus problemas se encontraba más allá de sus experiencias de la vida actual. Fue necesario volver a los recuerdos y a los traumas de vidas pasadas para conseguir la curación. En este sentido, la terapia de vidas pasadas para solucionar problemas de abuso sexual es meramente una extensión del pensamiento y el tratamiento psicoanalítico hacia un terreno más amplio. En la actualidad, los miedos sexuales de Emily están disminuyendo. Como resultado, su relación con su esposo es menos tensa, aunque todavía no es perfecta. Sin embargo, tiene importantes puntos de apoyo y Emily puede evaluar los pros y los contras desde una perspectiva más realista. Tampoco tiene miedo de entablar una relación futura con otro hombre, si en algún momento se decidiera por eso. Las sombras del pasado se han disipado, el miedo a los hombres y al contacto sexual se ha difumado. Cualquier decisión que Emily tome al respecto a sus relaciones conyugales será clara y realista, como resultado de sus recuerdos de vidas pasadas, no como proyección de sus propios miedos sobre el matrimonio. Una vez se consigue acceder a los recuerdos, se inicia el proceso de curación. En el excelente libro El coraje de curar de Ellen Bass y Linda Davis se ha documentado algunos patrones típicos de la curación de abuso sexual. El primer paso de ese proceso es la decisión de curarse, de buscar ayuda. Cuando los recuerdos de haber sufrido maltratos comienzan a salir a la superficie con frecuencia, son solo recuerdos parciales o brumosos, como el caso de Laura. Muchas veces, como el de Emily, existe una sistemática incapacidad de entablar relaciones íntimas, pero en todos los casos sienten un gran malestar. Tal como hemos visto durante la terapia de regresión, es más fácil acceder al recuerdo de los maltratos. Las víctimas pueden empezar a cobrar conciencia de los aspectos que la atemorizan, de sus sueños y fantasías, así como los fragmentos de esos recuerdos huidosos
están vinculados a un trauma de la infancia. Una etapa posterior en el proceso de curación es la capacidad de aceptar que los recuerdos de esos abusos sexuales son solo algo real. Hacerlo es parte vital del proceso de curación. La regresión hipnótica a esa infancia y a otras vidas es una técnica perfectamente adecuada para aceptar esos recuerdos. Los pacientes ven y sienten sus experiencias con nitidez, pero se sienten a salvo y pueden después analizar conjuntamente sus recuerdos en la protegida situación terapeuta. El paciente sabe que son recuerdos, no fantasías, debido a la intensidad de estos y de las vívidas emociones que se experimentan durante la regresión. La experiencia de esta intensidad contrarresta el mecanismo defensivo mental de la negación. El doctor Wayne Dyer, autor de Tus zonas erróneas, nos recuerda que la aceptación mental con frecuencia se produce después de la emocional, es decir, lo verás cuando lo creas, pero para muchos pacientes sigue siendo necesario ver para creer. Y ver el pasado mediante la regresión hipnótica permite a algunos pacientes, por lo demás propensos a la negación, aceptar su pasado con menos esfuerzo, acelerando así el proceso de curación. Los supervivientes de maltratos con frecuencia pasan por otra etapa de curación, la de sentir vergüenza de sus experiencias, vergüenza por haber participado en un acto que se considera un tabú. Pero los pacientes que consiguen acceder a esos recuerdos mediante la regresión hipnótica pueden aceptar con más facilidad el hecho de que al ser pequeños no pueden haber sino responsables de la conducta de los adultos. Los recuerdos de vidas pasadas también ayudan a disipar la vergüenza, pues permiten comprender por qué se transgredieron en esas relaciones formativas límites que habrían debido ser infranqueables. Esto nos lleva al álgido tema de la cólera. Es típico que se insiste a los supervivientes a sentir ira contra sus victimarios, a pesar que ese sentimiento los cura. Aunque el enojo es sin duda una etapa por la que se debe pasar, he descubierto que cuando se emplea la terapia de vidas pasadas, con frecuencia esa cólera se transforma rápidamente en comprensión. En mi práctica, esa etapa suele ser relativamente corta. No sé con certeza por qué ocurre así. Indudablemente se requieren más investigaciones. Puede ser que la perspectiva más amplia proporcionada por la experiencia de vidas anteriores permita a la víctima un desapasionamiento más rápido, o tal vez el componente espiritual de la terapia puede en algunos casos proporcionar un crecimiento y un proceso de curación más veloces. Desde que la doctora Elizabeth Kübler-Ross definió las etapas del dolor, es frecuente asumir que uno debe pasar por total y metódicamente por todas las etapas de todos los procesos, a fin de que se produzca la curación completa. Pero no todos los individuos que están en proceso de curación necesitan pasar por todas las etapas según una secuencia temporal rígida. Por ejemplo, no es esencial expresar el enojo durante un periodo prolongado, aunque el terapeuta le parezca necesario. Después de experimentar de nuevo el análisis visual y empático en la terapia de vidas anteriores, a veces la comprensión aparece con celeridad. Este tipo de terapia parece tener una facilidad especial para abreviar la fase de la cólera. Alienta al paciente a trabajar a su propio ritmo, sea cual fuere. ¿Por qué experimentar cólera durante meses si uno puede liberarse de ella en una hora, un día o una semana?
tal como lo demuestran los casos de Laura y Linda mediante la comprensión que proporciona la terapia de vidas anteriores, el enojo disminuye y el trauma se puede resolver con más rapidez. No se trata de promesas de curación rápida, ni de reprender a los pacientes y terapeutas que proceden a un paso más lento y más apropiado para sus casos. Simplemente se trata de indicar alternativas para los supervivientes. Una vez que se entiende el origen de la cólera, uno puede decidir liberarse de ella cuando quiera. Puede conservarla si se siente más a gusto así, pero también dejarla a un lado en cualquier momento. Es uno mismo quien decide. Todos tenemos nuestros propios y perfectos ritmos de curación y desarrollo. El paciente que desentierra recuerdos de abusos en esta vida y tal vez en otras mediante la regresión hipnótica no olvida el recuerdo de la cólera que sintió, pero puede perdonarse a sí mismo y a los demás con más rapidez. Con frecuencia, una gran capacidad de perdón parece ser la lección espiritual que se aprende a partir de la experiencia de sufrir maltratos. Lorelai sabía que el perdón era parte de la lección que debía aprender incluso antes de someterse a la terapia. Sentada en mi consultorio, esa profesora y administradora universitaria de 37 años relató en su infancia sus padres habían sido muy poco afectuosos con ella. La madre sufría de una severa artritis reumática, enfermedad que exigía toda la atención de la pareja. Lorelai sentía que ambos se habían mostrado fríos y muy distantes con ella. Para empeorar las cosas, el padre murió de un ataque cardíaco cuando ella tenía 6 años. Lorelai pensaba que la muerte de su padre y la relación de sus padres con ella le hacían muy difícil intimar con otras personas, así como mostrarse dispuesta a perdonar y perdonarse. Temía intimar con los demás por la posibilidad de perderlos o de encolerizarse con ellos. A este temor se sumaba su miedo a ser estéril. En la terapia de vidas pasadas recordó una existencia en la antigua Grecia. En esa vida había tenido el mismo padre que en la actual y él había abusado sexualmente de ella en la temprana infancia. Más adelante lo descubrieron y lo arrestaron. Lorelai creía que probablemente las autoridades lo habían ejecutado por su acción. Significativamente, en la vida actual, también había perdido a su padre en el 6º año de vida. Mezclada con su enojo, Lorelai también experimentaba un gran sentimiento de culpa por haber sido la causa del castigo de su padre en esa antigua vida en Grecia. Cayó en la cuenta de que en su vida actual no solo sentía ira hacia su padre, sino que también se sentía culpable por ese enojo. Comprendió también que el patrón de abuso era antiguo, era realidad y que debía perdonarse y perdonarlo a él, a fin de que disminuyera su cólera. También era evidente que su incapacidad de perdonar en otras relaciones estaba relacionada también con el abuso sexual de su padre en la vida anterior. Lorelai reconoció también que debía perdonar 2 veces a su padre por abandonarla a edad temprana. Ahora está trabajando en eso y se siente mucho mejor respecto a su relación con él en esta vida. Sus sensaciones de abandono y enojo van cediendo. Ha llegado a comprender que sufrir un ataque cardíaco fatal no es lo mismo que ser apresado por cometer abuso. Puede ver el patrón de vida de su padre con más claridad, apreciar que mucho de lo que ocurrió a él en esta vida se expresó
como una especie de contrapunto kármico de la vida en la cual abusó de ella. Cree que en verdad fue obligado a abandonarla otra vez a los 6 años como castigo por los abusos cometidos en aquella otra vida, aunque en realidad no quería dejarla. También ha visto que el carácter de su padre en esta vida representó un gran adelanto con respecto al de la vida en Grecia. Eso también fue curativo. Lorelei ha llegado a ver con mucha simpatía y compasión la difícil vía de crecimiento de su padre. Lorelei no tardó en adquirir la capacidad de comprender y perdonar, en gran parte gracias a haber podido ver el flujo de vida de su padre. Simplemente percibir un propósito o una lógica general en los hechos dolorosos puede bastar para la curación, librarse de la cólera y reemplazarla por perdón. Este proceso no es necesariamente lógico, pero lo ha apreciado muchas veces. Ahora Lorelei teme mucho menos que antes los contactos íntimos porque comprende que el abandono y los abusos a que la sometió su padre se produjeron en una situación muy específica, no debido a un defecto o a una incapacidad de ella. Por lo tanto, no tiene motivos para creer que otros puedan también abandonarla. Como tantos otros pacientes, Mercedes, una soltera de 40 años, vino a mi consultorio quejándose de nerviosismo, ansiedad, pesadillas y dolores de cabeza. Era una comerciante de éxito, educada en escuelas religiosas. En muchos sentidos era muy consciente espiritualmente y meditaba desde hace varios años. Uno de los síntomas extraños que me describió se presentaba al meditar. Durante la meditación solía volver involuntariamente la cara hacia un lado como si se protegiera de algo. Durante muchas sesiones probamos con los métodos tradicionales de terapia. Solo se produjo una ligera mejoría en sus síntomas. Finalmente, Mercedes decidió intentar la terapia de regresión. Al principio la dirigimos hacia su niñez. Esto lo hizo sufrir porque comenzó a recordar que su padre había abusado de ella, un hombre hosco y alcohólico fallecido 10 años antes. En esa sesión se descubrió apartando la cara y tapándose la boca como rechazo del sexo oral que él le había impuesto. Allí estaba la causa del movimiento de cabeza que se producía durante sus meditaciones. Mercedes recordó también su vergüenza y su confusión cuando el padre acabó de violarla y volvió junto a la madre. Ella se sintió algo alterada y deprimida. Lamentablemente ese maltrato representaba la única atención, el único gesto afectuoso que esa niña recibió nunca. Cuando recordaba las emociones infantiles relacionadas con el abuso sexual, el miedo no era lo más importante. La emoción más destacada era el asco, como si ya estuviera bastante habituada a esa experiencia. Al parecer, el maltrato duraba desde hace algún tiempo. En sesiones posteriores, Mercedes descubrió recuerdos de maltrato físico por parte de su madre, que la castigaba con frecuencia, impulsivamente y sin previo aviso, asustándola terriblemente. Entonces, Mercedes comprendió por qué no confiaba en las mujeres. Desenterró un recuerdo de su padre sobándola mientras estaba sentada en una palangana cuando tenía solo 1 año, un recuerdo muy antiguo, pero también recordó cuánto amaba a su padre y cuánto la amaba él, pese a los abusos. Eso la confundió mucho. En la siguiente sesión regresó a una vida anterior en que una mujer de 26 años
En los primeros años de la Edad Media se recordó como una esclava, encadenada al muro de la cocina del castillo, en donde trabajaba constantemente. En esa existencia solo le retiraban las cadenas con una finalidad, para llevarla a un cuarto cerrado del castillo donde la esperaba un hombre para utilizarla sexualmente. Mercedes recordó haber sentido más asco que cualquier otra emoción después de esos encuentros, asco parecido al que le inspiraba los abusos del padre que la amaba. Después de esa sesión, experimentó un alivio inmediato. Había logrado una mejor comprensión de sus actitudes y prejuicios sexuales. Como otras supervivientes de los maltratos, la intimidad era para ella un desafío abrumador. Mercedes disfrutaba del sexo, pero el contacto sexual era para ella algo mecánico y nada íntimo. Después de esa regresión, se sintió más feliz y esperanzada. Ahora empieza a comprender y resolver los problemas de su pasado y su presente, mirando con ansias el futuro. Uno de los aspectos más interesantes del caso de Mercedes es la experiencia de sus hermanas. Tenía dos, pero solo una de ellas tuvo que sufrir los abusos del padre. A la otra, la mediana, siempre la dejó en paz. Una posible explicación es que la niña a la que el padre no tocó no tuviera antecedentes de abuso o transgresiones tabúes con el padre en vidas anteriores. Si tuvieron algún vínculo, pudo existir en una esfera diferente, en otro tipo de conductas, lecciones y circunstancias. La gente suele sacar a relucir la idea de karma, que por lo que se refiere a las experiencias y las circunstancias de la vida significa que lo que sembramos en una es lo que cosechamos en la siguiente. No siempre es la verdad estricta. Creo que experiencias como estas no son necesariamente castigos del pasado, ni siquiera lecciones o patrones que arrastramos de existencias anteriores. Al escoger nacer en determinada familia o una serie de circunstancias en especial, uno no ha aceptado someterse a abuso. Sin embargo, ha aceptado participar en determinada lección, en cierto tipo de drama. Conservamos libre albedrío respecto a cómo se lleva a cabo determinada lección o enseñanza, al igual que los otros individuos escogidos para compartir en esta vida con nosotros. Solo por haber accedido a desempeñar un papel en esa familia no significa que el abuso sea el resultado invariable. Parte del proceso de aprendizaje pasa por aprender a no escoger las vías más perjudiciales y destructivas. El crecimiento puede conseguirse con facilidad y alegría, tanto como mediante la lucha entre ambas cosas. Hay muchos matices. Existirá el abuso potencial, pero no es inevitable. En este sentido, todas las familias son como pequeños mundos o universos interactivos, pequeños ecosistemas emocionales y espirituales que interactúan constantemente, se reajustan y vuelven a interactuar. Es un modo de comprender por qué se producen abusos entre ciertos miembros de la familia y con otros no. La terapia de vidas pasadas favorece una mayor conciencia de temas más amplios y situaciones más complejas y expansivas. Cuando las sombras se ciernen sobre nosotros, los recuerdos no son claros, no hay nada tangible de lo cual lamentarse o desprenderse, pero cuando se recuperan los recuerdos apropiados, la víctima de maltratos tiene un lugar desde donde alejarse para ir hacia el crecimiento futuro.
Cuando comprendemos los motivos, los patrones y las causas, experimentamos lo que muchos llaman gracia. La gracia de la comprensión nos permite trascender la idea tradicional del karma para no tener que repetir los mismos dramas antiguos. Nos perdonamos la necesidad de repetirlos, de experimentar dolor. Entramos en un flujo más elevado donde la clave de nuestra vida puede ser la alegría y la armonía. Por último, las víctimas de malos tratos necesitan recordar que incluso en estas difíciles circunstancias el alma nunca sufre daños. El espíritu es indestructible e inmortal.